muchas gracias por la presentación. Es un honor estar aquí. Muchas gracias también porque es una oportunidad de compartir las cosas que hemos aprendido a lo largo del tiempo, ¿no? En ese sentido, yo creo que los hombres tenemos que ser un poco humildes y, ¿cómo se dice, no? De construirnos, pero no solo de construirnos, sino llevar a cabo los cambios que podemos hacer, ¿no? Poco a poco, conforme vamos creciendo. Y bueno, quisiera agradecer a Julio Locio, que nos ha ayudado bastante, porque la revista es una cosa heroica, ¿no? Definitivamente hacer una revista así, ¿no? Publicada, que no se corra del material de impreso, es heroicidad. Entonces, Julio, o sea, bacán, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque esta revista es sobre invención heroica, ¿no? Ni calco ni copia. Es un evento heroico porque es difícil publicar y es difícil hacerlo en formato fuerte. El poder de la palabra, como ustedes saben, fue traída por la colonia. La palabra escrita daba poder y las mujeres fueron excluidas de esto por mucho tiempo. En caso de México, había que meterse al monasterio si uno quería tener acceso a la palabra. Y bueno, incluso, o sea, la palabra tenía que ver con los registros públicos. Existía si estabas registrado, existía si podías escribir. Entonces, es importante cómo la palabra ha cobrado un poder tan fuerte al cual las mujeres fueron excluidas y la comunidad LGTB también. Yo creo que un evento como este nos ayuda a encontrar que el mundo está cambiando para bien. Para mí es un honor estar aquí junto a Lisbeth porque es increíble cómo Gafas Moradas representa también esta fuerza inspiradora. Miren, o sea, no es porque la tenga aquí al costado, pero... No lo sea. Seguro se la hice sentada. Pero es que, miren, nosotros nos desanimamos mucho cuando pasan cosas, ¿no? Y dejamos de hacer. Lisbeth luchó contra la pandemia, contra el poco apoyo que hay en las editoriales y también contra esa hegemonía masculina que tenemos. Ya, yo no voy a subsumir, ya soy parte del problema también, ¿no? Entonces, y lo ha enfrentado, o sea, lo ha enfrentado con bastante optimismo y con inspiración. Su historia de vida era la inspiración de la niña que leía, de que hizo su propia biblioteca, que fue a una fila en Guadalajara y sintió lo que se llama hierofanía, o sea, el impulso, y se compró el problema. Compró el problema, creo que esa es la clave, ¿no? Entonces, gracias a ella tenemos ahora una hermosa colección de textos que de otra forma no circularían y que ahora voy a tener que arruinarme porque ahora tengo que comprar varios que me interesan, ¿no? Yes. Y que, bueno, representa bastante este esfuerzo editorial que siempre es difícil en el Perú. Esta revista es sobre eso también. Como, por ejemplo, los textos de Magali Alegre, que los pueden disfrutar aquí, vemos cómo faltaba, o se filtraba la temática en la literatura paulatinamente en nuestra historia. Y hay que hacer como arqueología para encontrar a la población LGTB, a todos incluidos, dentro de toda una historia que siempre ha sido cegadora, ha sido castradora, como la historia peruana. Así que de todos los ejemplos también lo ve en temas de literatura de los años 30. Entonces, cómo también nos damos cuenta de que se hablaba, pero a veces de manera despectiva, o en todo caso de manera lejana. Y cómo en la poesía también se ha dado esto, a la obra de Judith lo vemos también. Pero, o sea, lo que a mí me ha parecido, lo que he aprendido, leyendo Crónicas de la Diversidad, y creo que esta presentación es una invitación para que la lean, es que los caminos se han abierto a través del arte, la literatura. Es decir, como decía Freud, no importa, y Freud es bien machista, no tengo que decir, no importa cuánto me esfuerce, el poeta llegará antes, siempre, porque el arte es más libre. El arte no tiene esta cuestión académica de presión, etc. Entonces permite explorar cosas, y estamos justamente en un sitio artístico. Entonces es un caballo de Troya que nos ayuda a liberarnos. Yo creo que es una liberación para todos nosotros, y también para los hombres, porque también cargamos ese peso del patriarcado, del machismo, que nos da una serie de privilegios, es cierto, pero también una serie de, no sé, de absurdos, que creo que ya sería bueno cedamos o dejemos de lado. Otra cosa que me ha gustado mucho en lo que he leído en Crónicas de la Diversidad es la teoría de la performance. Cómo vemos que no solamente es el arte escrito, sino el arte teatral. Justo salimos de una presentación
de Sebastián Edowe sobre la obra teatral. Y cómo en realidad en nuestra performance también podemos liberarnos. Performance entendido como transmitir un conocimiento o una memoria a través de acciones, que pueden ser danza, teatro. La mayor parte de la historia peruana, es decir, aquella que se labró antes de la llegada de los españoles, se registra por performance, en forma de procesión, en forma de danza, en forma de peregrinación. Y todavía lo seguimos haciendo porque la vida cotidiana, la aventura urbana, sigue vigente. Así tenemos muy buenos textos sobre historieta, un tipo de performance literario. Carla Sagasti hace una comparación incluso acerca de la presencia del manga japonés y el anime, o sobre todo el manga, que tanto disfrutamos los niños de los 70s. Por alguna razón consumimos Astro Boy y no otras cosas. Y lo hace en paralelo con el desarrollo de la historieta peruana. No es muy halagüeño lo que encontramos. Es cierto que la historieta, si bien ha sido un buen vehículo, ha sido también muy masculina en la historia peruana. Y bueno, también hay un excelente trabajo sobre la novela gráfica de Rodrigo Lahoz por parte de Gustavo Ochoa, que es increíble porque vemos cómo en el Perú podemos lograr volver a este formato de la novela de historieta larga y lograr una voz inclusive surrealista que habla sobre los problemas internos del individuo. Aquí tenemos que detenernos un rato y darnos cuenta de algo que ya en el anterior número se veía y aquí lo remembramos. El manga, es decir, el cómic japonés, ha sido excelente fuente de inspiración para los autores que quieren tratar o poner la perspectiva LGBT en el tapete. Esos cómics con ojos grandes, que siempre nos hemos llamado la atención, siendo ellos de ojos rasgados porque usan ojos grandes. En realidad es una percepción nuestra, no de la comunidad japonesa. Es decir, nosotros somos los que hacemos la asociación inconsciente. Pero gracias a esos ojos, Gloria de Tezuka y su influencia en Astro Boy, es que se puede transmitir mucho más emotividad, mucho más emoción. Además, esos silencios que tiene el cómic japonés, no propios de la estridencia del cómic norteamericano, permite que los individuos puedan verse en su silencio, en su soledad, tal vez reflejando el drama de las personas que no pueden salir del closet debido a una sociedad que los oprime. Así tenemos historietas de manga peruanas, ambientadas en la colonia, ambientadas en las escuelas de arte, ambientadas en la tercera edad, que logran un idioma fantástico y recomiendo bastante su difusión. Por otro lado, quisiera también sostener lo que dice Sebastián Edowe, a quien hemos oído su voz hace unos minutos. Él dice una cosa que nos empata en su artículo: los seres humanos somos sistemas narrativos. Es cierto, nuestro cerebro está hecho para completar historias, nos gusta oír historias y queremos saber qué sigue. Es un sistema de educación que hemos perdido, pero que fue parte de la historia universal durante 5.000 años. Los primeros relatos han sido en forma de historias. Ahora bien, Sebastián dice que las historias son narradas, pero que no necesariamente hay una comunidad LGTB unida en el Perú porque todos tienen diferentes historias. Tal vez no exista una comunidad única porque cada persona es un universo en sí y hay intereses distintos y es sinceramente bueno que así sea. Sin embargo, él cree, y me parece que coincide con Lisbeth ahí, que hay que visibilizar privilegios, opresiones y formas de ver el cuerpo. Las individualidades que al final, compartiéndolas, forman una comunidad. Esa angustia, ese miedo a no ser reconocido, ese peso de la opresión en general, debe ser visibilizada porque eso es ya ser política. Entonces, es cierto que nosotros habitamos, y cito a Sebastián, en sistemas hechos de segregación, ¿no? Y hay que combatir esa segregación, y creo que el arte, y Crónicas de la Diversidad lo vemos así, es una buena forma. Apropiar nuevas formas y plataformas, como por ejemplo la industria editorial, que es heroico. Aportar de nuestra propia creatividad, es decir, no solo copiar lo extranjero, sino adaptarlo a nuestra realidad, que es muy especial, muy deliciosa, muy horror al vacío, como es nuestra cultura peruana. Y al mismo tiempo protestar, evidenciando, en una forma artística.
Sebastián hace un homenaje a Juan Carlos Ferrando, la primera drag queen que tuvimos y que tuvo que sufrir la presión de tener un papá criollón, que era un amo de la televisión, pero cómo se abrió el camino. Y también nos habla de un obra de teatro para niños, Simón el Topo, donde se evidencia que se puede hablar y que los niños entienden. Y que siempre siempre tenemos la idea que los niños, como que, ¿no? Como que no pueden entender. Creo que ellos nos pueden enseñar muchas cosas. Para finalizar, mira, a partir de una entrevista que estuve, a Lisbeth le hacen una entrevista, y mira que estoy investigando. Muy bien. Estorqueando en realidad, pero que sí. Ella dice una cosa interesante sobre su camino de heroína que ha tenido en este proceso. Y cita un universo en el que creo que todos estamos en este sitio, que es Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ustedes se acuerdan del gato Cheshire? Es el gato que sonríe y cuando desaparece y queda en la luna nomás. Dentro de un mundo que todo es al revés, pero todo es también tan lógico. Alicia también nos dice algo, citando al gato, uno de mis personajes favoritos. Cuando Alicia le pregunta por un camino y el gato le dice, ¿pero a dónde vas? Ella dice, no lo sé. Y el gato, siempre sonriendo, le dice, bueno, si no sabes a dónde vas, no importa el camino que tomes. Y eso es importante, lo que Lisbeth nos dice. Sí tenemos que tener claro el camino o el objetivo, que yo creo que es un mundo mucho más democrático y mucho más integrador, donde la palabra tolerancia no exista, porque tolerar es lo que no se aguanta, sino integrador y democratizador. Y por personas como ellas es que estamos aquí y bueno, aprendamos todos juntos. Gracias.